Hola, ¿cómo están? Otra vez, buenas noches, espero que se encuentren bien. He estado platicando con mucha gente y parece que en estos últimos meses se les ha sentado la economía o han tenido muchos problemas, digo, principalmente económicos, pero como que se han venido problemas de todo tipo. Entonces, bueno, quiero el día de hoy hablar de algo muy sencillo, eh, que tiene que ver con que aprendamos a confiar en Dios, porque cuando aprendes a confiar en Dios, los problemas pierden fuerza o no tienen tanta fuerza como cuando no confías en Dios. Siempre lo he dicho, no es lo mismo pasar un problema con Dios que pasar un problema sin Dios. Entonces, en Dios tenemos recursos. De hecho, dice una versión bíblica, dice que para todos tenemos recursos en Cristo Jesús. Otra versión dice, mi Dios suplirá todo lo que te falte de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, sí, tenemos recursos en Cristo Jesús, pero esos recursos se bajan por la fe. Ahora, hay gente que dice que tiene fe y que confía en Dios y bueno, tu nivel de preocupación me dice tu nivel de confianza y de fe que tienes en Dios. Entre mayor fe y confianza, pues el nivel de preocupación es baja, ¿no? Y quiero empezar precisamente con esta cita de Primera de Pedro, capítulo 5, versos, verso 7. Dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Dejen todas sus preocupaciones sobre Dios o en Dios. ¿Sí? Que está diciendo, ya no las estés cargando tú. Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo les haré descansar. Dejen su carga sobre mí y tomen la mía es fácil de llevar. Entonces, tenemos que aprender, porque sí, es necesario aprender, no es algo que se dé de manera natural, hay que aprender a confiar en Dios. Es un proceso, por eso dice la palabra de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, porque entre más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Porque lo he dicho, es imposible confiar en alguien en quien no conoces. Por eso es importante eh, confiar en Dios. Entre más conozcas a Dios, más vas a confiar en Dios. Bueno, hay una cita muy conocida, como les digo, va a ser todo muy sencillo, y dice la palabra de Dios, eh, confía en Dios y Él hará. Así de sencillo. Entonces, no dice preocúpate por lo que sea y Dios se va a ocupar, no. Dice confía en Dios. Si tú confías en Dios, el resultado es que Dios va a obrar en tu vida. Eh, una cita también muy conocida por todos nosotros está en Números 23:19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. O sea, si Dios prometió algo, Él lo va a hacer y tenemos una promesa para cada situación que estemos viviendo. Ahorita comentábamos la de los recursos que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Mateo 5:18 dice, que toda la palabra de Dios se tiene que cumplir, que ni una tilde, ni una jota, o sea, ni una comita, ni un punto va a pasar de la ley, todo se va a cumplir. Entonces, cada palabra, no nada más cada palabra, cada punto, cada coma, cada signo, Dios lo puso intencionalmente y todo se tiene que cumplir. Entonces es fácil, alguien decía, es fácil confiar en Dios porque Dios no miente, ¿sí? El hombre miente, el hombre es mentiroso, Dios no. Por eso dice, Dios no es hombre para que mienta. Porque los hombres mentimos, los hombres fallamos. Yo me acuerdo hace algunos años, había hecho un trato con una persona y esta persona, pues a la mera hora del trato, pues como que se echó para atrás. Dijo, oye, pues ya habíamos quedado. Y me dijo, pues sí, pero no te lo firmé. Sí, efectivamente, no me lo firmaste. Yo creo que la palabra de nosotros debe de valer, pero bueno, la de Dios definitivamente vale. Tan vale que el centurión le dijo a Jesús,
No hace falta que vayas a mi casa. Una palabra basta y sobra para que se cumple para tener el milagro, ¿no? Solo di la palabra y sé que mi siervo sanará. Solo di la palabra, porque tu palabra se cumple, ¿sí? Yo sé que si quedas la orden, se hace, ¿sí? En Ezequiel 37, 1 y 10, si quieren no vayamos, porque no sé cómo ando de tiempo, ya ven que siempre nos come el tiempo. Pero el pasaje de Ezequiel 37 es un pasaje muy interesante donde Dios lleva al profeta Ezequiel y dice que él lo lleva a un valle lleno de huesos secos. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿tú crees que estos puedan vivir? Y Ezequiel dice, pues no sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces dice algo bien interesante Dios, ordénales, háblales. Entonces, en cuanto se les da la orden, dice la palabra de Dios que cada hueso se junta con su hueso, tendones, carne, se empieza a formar el cuerpo y de repente se levantó un ejército. ¿Sí? Llegó el espíritu a ellos. ¿Sí? Cuando se le dio la orden, bajo la indicación de Dios, obviamente, ¿no? Acuérdense que dice la Biblia, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por eso es importante conocer la palabra. Porque de repente hay doctrinas, ¿no? Donde si tú hablas, si tú dices, si tú declaras con tus palabras lo que tú quieres, lo que tú... Bueno, siempre y cuando estén bajo la bendición de Dios y el propósito de Dios. Dios es Dios de propósito. Y entonces, si yo declaro o hablo algo que vaya en contra de un propósito divino, Dios no tiene por qué respaldar esa palabra. Es por eso es importante conocer la palabra y hablar la palabra y declarar la palabra. Hay también otra cita muy conocida, es la de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hables la palabra, medites la palabra y obres de acuerdo a la palabra. O sea, son tres cosas. ¿Sí? No nada más es soltar. ¿Sí? Ok. Vamos a Isaías. Esta sí la vamos a leer. Vamos al libro de Isaías, capítulo 26. Es una cita muy, muy padre. Isaías, capítulo 26. Vamos a leer el verso 3. De hecho, bueno, vamos a dejar la versión que traigo, la versión de Dios hablaba, dice, verso 3: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. Confía siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno. ¿Sí? Confía siempre en el Señor. Déjame ver. Acá está Reina Valera 60. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Si mi pensamiento está constantemente en Dios, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento reinará y me guardará. ¿Sí? Verso 4 dice, confíen en el Señor perpetuamente porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, la importancia de confiar en Dios es una manera de mostrar nuestra fe. La confianza es el modo en la que demuestras tu fe en Dios. ¿Sí? O sea, tú sabes que Dios es fiel, que Dios va a cumplir, que Dios tiene cuidado de ti, que sí, va a haber momentos difíciles. Jesús dijo, imposible es que no haya problemas, hay de aquel por quien vienen. Y en otra parte dice, necesario es que haya tropiezos o problemas. Siempre va a haber, no nos podemos escabullir de los problemas, pero Dios ha prometido estar ahí. No solamente estar ahí, ¿no? Si dice que juntamente con cada problema, Dios manda la solución, también dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y no solo una solución, también dice que hay 7 salidas para cada problema que se presentan. Lo que pasa es que difícilmente
podemos ver la salida a algo si nuestra vista está enfocada en el problema. Cuando tu vista está enfocada en Dios, por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestros ojos deben de estar siempre firmes y constantes en el Señor. Y eso es lo que va a traer la fe y va a ser más fácil ver la salida que Dios muestra o que Dios tiene para cada uno de nosotros si ponemos los ojos en el que si los ponemos en el problema. De hecho, hay un principio, todo en lo que tú te enfoques, eso se va a magnificar. ¿Sí? Entonces, al desenfocar tu vista del problema, el problema se va a achicar. ¿Sí? Entre más pienses en ello, más grande se va a hacer. Y otra parte muy interesante, en Génesis, en el capítulo 3, ¿se acuerdan que es cuando la serpiente tienta a Eva y empieza el diablo? Ahí nos muestra la manera en cómo trabaja el diablo. ¿Sí? Metiendo duda en el corazón, ya lo hemos hablado, dice la Biblia en Santiago 1, 5 y 6, que pidamos con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por un lugar a otro. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la gente no va a recibir nada de Dios si duda. Y entonces el trabajo del diablo es meter duda. Y siempre empieza con una preguntita. Con que Dios ha dicho, le dijo a Eva, no puedes comer de todos los árboles, ¿no? Y ahí abrió puertas Eva. Entonces de repente tú puedes sentir que el diablo te dice, con que Dios dice que vas a ser sano cuando tienes una enfermedad. Bueno, la Biblia dice que soy sano por las llagas de Cristo Jesús y eso es lo que tengo que ver, lo que tengo que declarar. ¿Sí? Y cerrar mis oídos a esas voces. Con que Dios dice que Él va a suplir todas tus necesidades y tus bolsillos están vacíos. Entonces quiere meter duda. Entonces nosotros tenemos que eliminar toda duda y la duda se elimina con la palabra de Dios. Bien, hay una cita preciosa, esta cita me encanta, esta cita la tengo bien presente en mi vida, que es Isaías 41, 10 al 13. Vamos a leerla, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo o que te da fuerzas. Y luego viene una palabra. Hay gente que dice, nunca debes de usar la palabra siempre y nunca debes de usar la palabra nunca. Bueno, este, Dios sí lo puede hacer, porque Dios puede cumplir eso. Y aquí dice, siempre te ayudaré. Y sabemos qué significa la palabra siempre, que en cada ocasión que necesitemos de Él, vamos a tener eh, al alcance la ayuda de Él. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El sustento, pues, sabemos que es el alimento. Entonces Dios se va a acercar que el pan nuestro de cada día llegue hoy, ahí, así como en el Padre nuestro que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Verso 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán con los que contienen contigo. O sea, Dios te cuida y la gente que viene contra ti, en otras partes dice que cae en sus propias artimañas y en sus propias trampas. Verso 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y creo que lo hablamos alguna vez, si ustedes buscan en la concordancia la palabra temor o no tengas miedo, en la Biblia aparece 365 veces diosidentemente, ¿no? Dios siempre tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Miren, dice en el Salmo 27, 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios y yo somos mayoría. La Biblia dice, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Así se levanta un ejército. Hay algunos ejemplos en la Biblia cuando un ejército quiere ir a tomar a Eliseo, Dios lo protege.
un hombre solo contra el ejército, pero Dios estaba con él. Por eso dice, aunque un ejército campe contra mí. ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, recordemos que la lucha no es contra sangre y carne, entonces nuestros enemigos no son las personas. En el Nuevo Testamento, tus enemigos son la pobreza, la tristeza, la depresión, ¿sí? Que son los artilugios o las herramientas que el enemigo quiere usar para acabar con nosotros. Pero sobre todas esas cosas también dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Por eso nada nos, y dice que nada nos va a separar del amor de Dios, o nadie nos separará del amor de Dios. Bien, vamos a Jeremías, un librito después. Jeremías, capítulo 17, 7 y 8 también es una cita conocida, o muy conocida por nosotros. Y voy a leerlo, dice, bendito el varón que confía en el Señor. O sea, el que confía en Dios ya tiene la bendición asegurada. ¿Sí? Y cuya confianza, dice la segunda parte, es el Señor. Porque esta persona que confía en el Señor, verso 8 dice, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año o en el tiempo de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué es el año de sequía? En tiempo de sequía es tiempo de escasez, es tiempo de crisis. Entonces, lo que está diciendo aquí, que la persona que confía en el Señor no va a haber crisis. Él no va a pasar por las crisis porque confía en el Señor, porque mi Señor es mi sustentador. Es el que me ayuda, el que me sustenta, el que me sana, el que sana todas mis dolencias, dice por ahí en algún salmo. ¿Sí? Dice en el Salmo 107:20, mandó su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Entonces la ruina no tiene por qué llegar a mí siempre y cuando confíe en Dios. ¿Sí? No se trata de tener un nombre o apellido como cristiano o lo que sea. Se trata de confiar en Dios. ¿Sí? Porque puede una persona decir que es de tal o cual religión o pero eso no te da la seguridad. Lo que da la seguridad es la confianza en Dios, no en una institución, sino en una persona. Y la persona es Dios. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Eh, seguimos en Mateo 7, 24 y 27, también es otra cita muy, muy conocida. Dice la palabra de cualquiera que me escucha o que escucha mis palabras o que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, dice, le consideraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya hemos hablado de esto, la roca es Jesús, la palabra. Entonces debemos de edificar nuestras vidas sobre la palabra, sobre la roca que es Cristo. ¿Sí? Él es mi torre fuerte, mi roca, mi refugio, mi fundamento. Entonces dice que cualquiera que escuche la palabra de Dios y la pone por obra, es como aquel que edificó su casa sobre la roca, dice, y cuando vengan los problemas, los vientos, las tempestades, y golpeen contra esa casa va a permanecer firme porque estaba fundada sobre la roca. Pero también dice enseguida, pero el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, le consideraré como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron lluvias, vientos, dice, dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Si se fijan, los problemas llegaron sobre ambas personas, sobre el que estaba o tenía el fundamento en Cristo y en la palabra y el que no. ¿Sí? Entonces, cuando llegan los problemas, el que está en Cristo permanece. No dice que no le van a llegar los problemas, pero va a permanecer firme. Y el que no, pues va a terminar en ruinas, dice aquí. El Salmo 23, que es un salmo precioso, ya lo conocemos, el Señor es mi pastor y nada me falta.
¿sí? En verdes pastos me hará descansar, me pastoreará, guiará mi alma, etcétera, etcétera. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara es la palabra. Entonces dicen, aunque estén en momentos muy difíciles, tengo algo que me sostiene, que es la palabra, su vara, su callado. Eso me sostiene. Y sí, voy a pasar por el momento difícil. Y eso es bien interesante. Pasamos, o sea, no nos quedamos en la tribulación. Por eso dice Pablo que a los que vamos a Cristo pasamos por una leve tribulación momentánea. ¿Sí? Cuando no estás en Cristo, ni es leve, ni es pasajera, ni es momentánea. Cuando estamos en Cristo es cuando las tribulaciones son pasajeras, leves y momentáneas. ¿Sí? Segunda de Corintios, vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios. eh, vamos al capítulo 3, versos 4 y 5. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Han oído el dicho que dice que más rápido cae un hablador que un cojo? Entonces, aquella persona que cree que por su esfuerzo, que por su competencia puede lograr grandes cosas, pues al final le va a pasar como al hablador, ¿sí? Va a caer. Dios se lo advirtió al rey Nabucodonosor. Dice, en el día que se te olvide que yo te puse en el reino como rey, ese día vas a llevar tus consecuencias. Y se le olvidó. Y un día, estando paseando por el Palacio Real, vio la magnificencia del reino y dice, no es toda esta Babilonia la que yo formé, creé con mi propia fuerza. Y en ese momento dice Dios, ¿te acuerdas que te dije? Y ¡pum! Se le va la canica al rey Nabucodonosor y 7 años como animal en el campo, alimentándose del pasto. En el séptimo año dice que vuelve en sí y reconoce que es Dios y Dios lo restablece en el reino. Pero tenemos que recordar que, aquí dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos. Reconocer que le necesitamos. A mí me ha pasado, hay cosas que cada uno de nosotros tenemos habilidades dadas por Dios y cuando alguien trabaja en las habilidades que Dios le dio, obviamente pues las cosas salen bien porque tiene la habilidad para hacer esas cosas. Yo hay cosas en las que no tengo habilidad y me pongo a hacerlas y le puedo batallar y no me salen porque no tengo la habilidad. Pero en las cosas en las que tengo la habilidad dada por Dios, pues las cosas salen de una manera más natural. Pero también hay que reconocer que esa capacidad viene de parte de Dios, que esa habilidad viene de parte de Dios. Y ya me ha pasado que de repente se le sube a uno y dice, ay, mira qué bueno soy para esto y te empiezan a trabar las cosas hasta que reconoces, ¿no? Eso se llama humildad, reconocer tu dependencia de Dios, ¿sí? Pablo decía, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y si todo lo que tienes lo recibiste de parte de Dios, no tienes por qué gloriarte, ni vanagloriarte, ni sentirte poderoso, ni capaz, ni nada. Es algo que recibiste de parte de Dios, ¿sí? Eh, seguimos, vamos a Hebreos. Más ahí adelantito, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versos 35 y 36. Dice, no pierdan pues su confianza que tiene grande galardón. Fíjate qué interesante. La palabra galardón sabemos que significa premio. Entonces dice que tu confianza en Dios ya
de manera intrínseca, de manera natural, trae un premio en sí. Dice la Biblia que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, o sea, premiador. Entonces, mi confianza en sí ya trae un premio, trae un galardón. Dice, no pierdan pues la confianza que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. O sea, que está diciendo que la promesa, para obtener la promesa se necesita paciencia. Sí, porque hay gente que ora o pide algo a Dios esperando que Dios conteste de manera inmediata y se oye feo, como si el empleado fuera Dios, ¿no? O como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa a la que le podemos dar órdenes de, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. Espérame. Sí dice que pidamos y que si pedimos conforme a su voluntad nos oye y nos concede las peticiones que conforme a su voluntad le hagamos. Pero hay que reconocer que que Dios es Él, ¿sí? Y sí, Dios nos ama, Dios quiere contestar las peticiones. Jesús les dijo a sus discípulos, hasta ahora no han pedido nada, pidan para que tengan un gozo completo. Y Dios quiere que tengamos el gozo completo y Dios quiere que le pidamos y Dios quiere contestar las peticiones que conforme a su voluntad se hagan, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para su gloria, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ok, sí, Dios nos quiere dar a su tiempo, al tiempo de Dios, cuando Él lo crea necesario u oportuno, ¿sí? Porque a veces yo pido algo, lo quiero para ayer, y y a lo mejor no es el momento oportuno, ¿sí? Porque todo tiene su momento, dice también la Biblia. Todo lo que hay debajo del sol tiene su tiempo y su momento. Y Dios sabe perfectamente cuál es el momento indicado para cada uno de nosotros y lo que nos pide es paciencia. Entonces, ten paciencia y vas a recibir la promesa, porque la falta de paciencia puede hacer que pierdas la promesa de parte de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a Primera de Juan, ahí adelantito. Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como en Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el amor o el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando te sientes amado y te sabes amado de parte de Dios, no tienes por qué temer nada porque sabes que estás en el hueco de su mano. El perfecto amor echa fuera el temor. Y la segunda parte está bien interesante. Dice que el temor lleva en sí castigo. La gente que teme es como si se castigara a sí mismo, ¿sí? El temor atormenta, ¿sí? Entonces está siendo atormentado por el temor. De hecho, la Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y dice espíritu. Entonces, cuando le abrimos puertas al temor, le estamos abriendo puertas a un espíritu para que nos esté atormentando. Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Entonces, tenemos que sabernos amados por Dios y cuidados por Dios. Dice la Biblia que somos como la niña de sus ojos. ¿Quién toca a la niña del ojo de Dios? ¿Sí? Cuando estamos perfectamente eh, alineados a la voluntad de Dios, Dios nos cuida. Y vamos a Lucas, vamos a los evangelios, tercer evangelio, Lucas, capítulo 11, versos 9 y 10. La regla de oro, todos la conocemos. Y Jesús dice, yo les digo, pidan
y se te dará. O sea, pide y vas a recibir. Busca y vas a encontrar. Llama y se te va a abrir. Y lo dice en el verso 10, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Sí? Santiago dice, no reciben porque no piden o piden mal para gastar en sus deleites. Por eso hablaba hace rato de pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero si pides, recibes. Si buscas, encuentras. Y si llamas, se te va a abrir. ¿Sí? Y, ok, vamos a terminar con esta cita. Hace rato la mencioné, pero vamos a ir a ella. Santiago capítulo 1, versos 5 en adelante, dice Santiago, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y eso es bien interesante. Dios no te reprocha nada. No te va, cuando tú le pides, no te va a decir, ay, ahí vienes a pedir sabiendo que hiciste esto o aquello, dejaste de hacer esto. No. Pide, recibe. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se las pidan? Entonces pide y recibe. Verso 6, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es importante pedir con fe. Ahora, si hiciste o no hiciste, sabiendo que era bueno o malo, lo que sea, pues tienes que hacerlo a un lado, sabiendo, dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, o sea, no lo hagan. Pero si pecan, abogado tienen para con el Padre Jesucristo el justo, o sea, les escribo para que no lo hagan, pero yo sé que van a caer, 7 veces cae el justo, y cuando caigan, no se les olvide que tienen un abogado, Jesucristo. Y Jesucristo es la expiación por todos nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos esa garantía. Por eso dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Quién necesita misericordia? El que falló. Una persona que está bien no necesita pedir misericordia porque está bien en todo. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no vine con los justos, sino a los pecadores llamar al arrepentimiento. Entonces, Dios se encargó de lo que de que lo que estorbaba, que era el pecado, hacerlo a un lado para podernos acercar confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos misericordia y gracia. Gracia es recibir lo que no te ganaste, te lo da Dios por puro amor, esa es la gracia, para el oportuno socorro. Entonces, si hace falta algo en tu casa, alimento, pues tienes el socorro de parte de Dios. Acabamos de leer Isaías 41, que Él va a asegurar el sustento en nuestras vidas. ¿Sí? Si tienes alguna enfermedad, puedes tener la seguridad de que Cristo murió por nosotros, pagando toda enfermedad. Por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sí? Y cualquier cosa que necesitemos, Dios la suple a su tiempo. O sea, obviamente no es ah, oraciones de microondas, de haces la oración en un minuto y ya está la respuesta. ¿Sí? Hay que dejar tiempo a Dios y confiar en Él. La confianza te va a ayudar a no volverte loco, a descansar en Dios. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados y dejen su carga sobre mí. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice, hallarán descanso para sus almas. Bueno, gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y vamos a terminar, como siempre lo hacemos, con una